Bueno, en esta mañana continuaremos con algunas exhortaciones que hace la epístola de Pablo a los Filipenses, como hemos venido haciéndolo a través de los hermanos que han expuesto este estudio en estas semanas. El libro de Filipenses es un libro muy especial para mí porque lo conocí, lo estudié muy joven y siempre ha sido bendición poder leer y volver a leer el libro de la carta a los Filipenses. En esta oportunidad he titulado la exhortación a la unidad, porque vamos a leer el capítulo 4, versículos del 1 hasta el 9. En la mañana no dio tiempo para llegar hasta el 9, pero por lo menos hoy día lo leeremos. Vamos a ver si nos da el tiempo para poder compartir un poco acerca de lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana, en esta corta porción de su escritura, en capítulo 4, versículos del 1 al 9 de Filipenses. Leemos juntos, ustedes conmigo. Dos y tres. Así que, hermanos míos, amados, todos juntos, por favor, de nuevo. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Regocijaos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. El versículo 8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana por la bendición, el privilegio de poder compartir tu palabra. Te pido, Padre Celestial, que tu Espíritu Santo esté hablando en esta mañana a través de tu palabra, la cual es como espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los huesos y hasta los tuétanos. Dios mío, te pido que aprendamos algo acerca de tu palabra juntos, que la reflexión en ella nos ayude a poder vivir vidas mejores para ti. Y te pedimos que tú abras nuestros oídos en esta mañana para escuchar tu palabra. Úsanos, Señor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien. Cuando comenzamos a leer esta porción de la Escritura, dice: así que, hermanos míos, amados y deseados en el Señor, amados, ¿no? Dice: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así firmes en el Señor, amados. Estad así firmes en el Señor, amados. Cuando vemos la palabra así que, esta automáticamente nos conecta con lo inmediatamente anterior que el apóstol Pablo estaba escribiendo. No es que comienza un nuevo tema, sino que continúa el tema diciendo: por tanto, ya que hemos explicado esto, así que, ¿no? Hermanos míos, amados y deseados, estad firmes. Estad firmes, ¿por qué? El capítulo 3 de Filipenses, la parte final, nos da la explicación. Si leemos el versículo 19,
Dice así, está hablando desde el 18, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, dice, ¿no? El fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, que solo piensan en lo terrenal. Pero dice, pero, ahí en su Biblia dice más, que es igual que decir pero, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así que estad firmes. ¿Qué les parece ahora la lectura? Más conectada, ¿no es cierto? Porque si Él tiene el poder para sujetar a sí mismo todas las cosas, nuestra firmeza no radica en nuestra capacidad de ser más o menos santos, más o mejor o menos buenos. Nuestra firmeza radica en el poder de aquel que puede sujetar a sí mismo todas las cosas, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hoy en día nosotros vivimos en cuerpos que son corruptos, que se corrompen, que se deterioran. Míreme a mí, yo ya estoy más viejito ya, ¿no? Antes era jovencito. Dice mi esposa que guapo todavía soy, pero ahora ya hay canitas, ¿no? Son canas por si acaso, de genéticas, de herencia. No como mi hermano Miguel me dice, son geriátricas, de viejo. No, pero de todas maneras, nuestro cuerpo va envejeciendo, vamos deteriorándonos, nos enfermamos, sufrimos dolor, en fin, el cuerpo es la humillación nuestra. Somos criaturas débiles, pero seremos transformados en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya, con alguien que es poderoso, con el poder de aquel que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Así pues que podemos estar firmes, así que tenemos que estar firmes, porque radica nuestra firmeza en el poder de Dios. Amén. Si nuestra firmeza radicara solamente en lo que hacemos y en lo que podemos nosotros hacer, no en lo que hacemos, sino en lo que podemos hacer con nuestras fuerzas, estaríamos viviendo bajo la naturaleza humana, como aquellos que piensan en lo terrenal puramente. Pero nosotros tenemos un pensamiento en que nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo sé, hermanos, que todos los días pensamos en qué vamos a comer, qué vamos a llevar a la casa y qué problemas hay aquí con el trabajo y qué me dijo el microbusero y que el taxista me cobró de más, y todo ello es muy terrenal. Pero la verdad es que tenemos que estar siempre conectados con lo celestial. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está allá. Y eso es lo que permite que nosotros podamos estar firmes. Y estar firmes es una palabra un poco militar, ¿no? Estar bien parados. O sea, el que está firme no se cae. El que está firme está parado sobre algo, sobre una roca, sobre un suelo, sobre una superficie que le da esa firmeza. Y la superficie, hermanos, es justamente el poder de aquel que puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso que a veces las palabritas, los estudiosos de la Biblia siempre dicen, esas palabritas son bien importantes. Así que, por tanto, pues, esas conexiones son bien importantes. Y así comienza el capítulo final de la carta a los Filipenses. Comienza conectándose con lo que ya había dicho, con un argumento fuerte para decir que estemos firmes, pero los trata de manera muy cariñosa a los hermanos de Filipos y les dice: hermanos míos, amados y deseados. ¿No? ¿Cuántos tienen hermanos suyos amados y deseados?
Amén. Porque la palabra deseados tiene que ver con una situación. El apóstol Pablo había fundado, había comenzado la iglesia en Filipos, combatiendo con duras luchas porque había sido encarcelado en Filipos incluso, ¿no? Y con varios compañeros de milicia ahí habían estado en esa formación de la iglesia y los quería mucho, pero ahora estaba preso lejos de ellos y les escribía. Entonces les escribía diciendo: los extraño, hermanos. ¿Cuántas veces ustedes, seguramente muchos de ustedes tienen amigos o parientes cercanos en el extranjero, y cuando recién se fueron los añoraban, y ahora todavía los extrañan un poco menos porque ya el tiempo hace lo suyo, pero igual hay una añoranza, un deseo de verlos. Cuando vienen se alegran porque son sus amados y deseados. Pues así eran los hijos espirituales de Pablo en Filipos, los extrañaba. En esos momentos de cárcel, él los podía extrañar, los extrañaba. Y decía: amados y deseados, gozo y corona mía. Y aquí hay dos puntos que son bien interesantes de resaltar, porque el motivo de su gozo de Pablo era el oír que ellos estaban firmes en el Señor. La firmeza en los caminos de Dios de estos hijos espirituales de Pablo era lo que le daba el gozo al apóstol, que estaba en prisiones. Paradójico, ¿no? Si ustedes leen la epístola varias veces, se van a dar cuenta cuántas veces Pablo habla del gozo. Y podemos, por lo tanto, deducir de que el gozo no depende de las circunstancias externas que nos rodean. Porque si la cárcel es lo que me rodea, las prisiones y las cadenas es lo que me rodea, gozo no es lo que voy a sentir humanamente hablando. Pero él podía sentir gozo al escuchar que sus hermanos, hijos espirituales en Filipos, andaban firmes. ¿Por qué? Porque no dependía de sus circunstancias su alegría, sino dependía de las circunstancias y de la conexión que él podía tener con su Dios, ¿no? Y de saber que sus enseñanzas estaban dando fruto en otro lado. Y habían hermanos que predicaban el evangelio allá en Filipos, y eso le daba gozo. Abran sus Biblias en 3 de Juan, el único capítulo, versículo 4. 3 de Juan, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice así: no tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Cuando el apóstol Juan, ya anciano, escribe a Gallo, que tenía una iglesia en su casa, dice: amado, yo deseo ir a verte, pero yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma, pues mucho me regocijé. Y no es Pablo, es Juan, ya anciano. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad, ¿no? No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. Nosotros podemos ser fuente de gozo para aquellos que nos enseñan y nos discipulan y forman en nuestra vida la vida cristiana y el carácter cristiano. El Señor Jesús dijo: id y haced discípulos. Y nuestro gozo se sustenta muchas veces en oír que nuestros discípulos andan y caminan en la verdad. Nosotros andando y caminando firmes en la verdad, en el Señor, podemos ser fuente de gozo a aquel que nos enseñó, a aquel que nos ha enseñado a vivir en nuestros pasos cristianos, ya sea nuestro discipulador, ya sea nuestro pastor. Han habido semanas que el pastor no ha estado con nosotros por razones de salud y no nos ha visto, y seguramente él decía: mis amados y deseados de Salamanca, ¿cómo estarán?
Pero venía la hermana Melissa y le contaba, ahí están firmes en el Señor. ¿Y qué pasaba? Gozo y corona. ¿Por qué? Porque si andamos firmes en el Señor, podemos ser de gozo para aquellos que son nuestros maestros. Y es importante eso del gozo, porque eso del gozo lo maneja Pablo en esta carta muchas y repetidas veces, y no importando que él en ese momento estaba sufriendo prisiones. Y dice, gozo y corona mía. Y es interesante, pero la corona de la que habla no es una corona de rey, ¿no? En el griego la corona del rey era diadema, y no está hablando de una diadema, sino está hablando de una estéfanos, que es la corona de laureles que le daban al deportista que en Grecia alcanzaba la victoria. ¿Me entienden? Todos sabemos que los griegos eran cultores del deporte y hoy día practicamos las olimpiadas modernas porque hubieron unas olimpiadas antiguas en Atenas. Y ahí había un tribunal, que no era un tribunal para juicio, sino un tribunal para premio, y en ese tribunal le daban la corona a aquel que había corrido bien y había corrido de acuerdo a las reglas y había alcanzado la meta y había vencido. Y esa corona era el estéfanos. A esa se refiere Pablo cuando dice, ustedes son mi corona, porque ustedes son mi trofeo. En esta guerra en la que parece él derrotado porque está prisionero, él puede exhibir su trofeo, es decir, ustedes son mi trofeo. ¿Les hace recordar algo? A mí me hace recordar cuando dice, yo no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y después al griego. Porque lo que está diciendo Pablo a los romanos en esa porción es, ustedes son la prueba de mi fe o de la fe. Yo no me puedo avergonzar delante de los incrédulos de lo que predico, porque cuando veo las almas transformadas y las vidas de aquellos que antes fueron borrachos, adúlteros y perdidos, y ahora son personas de bien, son la demostración más clara de que la fe es real y no me avergüenzo de la fe, ¿no? Y es por eso que Pablo dice, corona mía, son mi trofeo, ustedes son la demostración de que he vencido a pesar de que estoy en estas cadenas, a pesar de que estoy preso aquí, sujeto aquí, bajo prisiones. Ustedes son mi corona, mi trofeo. Y por eso le causaba gozo a Pablo todo esto. Pero es interesante ver que en medio de todo, esta era solamente la introducción que Pablo usaba para llegar a un tema que era un poco incómodo tratarlo, pero era necesario conversarlo. Y dice en el versículo 2, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos. Yo no sé cuál era el problema entre Evodia y Síntique, mujeres que habían combatido juntamente con Pablo cuando predicaron el Evangelio por primera vez ahí en Filipos. Nadie sabe cuál es el problema. Pablo no dijo cuál es el problema. Probablemente Pablo solamente le llegó la información de que había alguna diferencia entre Evodia y Síntique, dos hermanas respetadas por él, amadas por él, porque habían sido compañeras en estos combates predicando el Evangelio al inicio de la iglesia de Filipos, pero que ahora tendrían alguna diferencia. Y es que somos criaturas débiles y podemos tener nuestras diferencias. Si marido y mujer tenemos diferencias, cuanto más personas que nos juntamos en una congregación podemos tener diferencias muchas veces. Pero en medio de todo está la unidad, y por eso Pablo le dice ruego, fíjense la importancia que le da Pablo a esta situación. Y dice, recomiendo que Evodia y Síntique se pongan de acuerdo, ¿no? Les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor. Y es interesante, los que han venido siguiendo el estudio de Filipenses con nuestro hermano José hace 2 semanas, hablaba de cuál era ese sentir que tuvo el Señor Jesús. A mí me llama la atención las palabras que usan, porque dice, les ruego que sean de un mismo sentir en el Señor.
porque es la segunda vez que usa esa expresión. La anterior fue en el capítulo 2. Busquen el capítulo 2, versículo 5, que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Cuál fue el sentir del Señor? ¿Cuál fue el sentir del Señor? Se despojó, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta el final. ¿No? Ese fue el sentir del Señor. Y rogaba a Pablo que hubiera ese mismo sentir en Evodia y en Síntique, que se despojaran, que se humillaran y que fueran obedientes al Señor. Yo no sé cuál era la disputa o la diferencia. De repente era grande o era chica, pero algo que dañaba a la iglesia del Señor, no por las puras. Pablo ruega a estas mujeres que tengan ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, que tengan un mismo sentir en el Señor, habiendo hablado de cuál fue el sentir que tuvo el Señor. ¿Cuál fue el sentir que tuvo el Señor de nuevo? Se humilló a sí mismo, se despojó de sus derechos y fue obediente hasta la muerte. Yo no sé cuál era el problema, pero cualquier problema se arregla con eso, cuando uno está dispuesto a sufrir el agravio. Eso es justamente lo que el Señor se refería cuando decía: si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, pues pon la otra mejilla. Eso es sufrir el agravio, estar dispuesto a humillarte a fin de llevar la fiesta en paz, digámoslo así. Eso es más o menos lo que le está diciendo Pablo a Evodia y a Síntique, ¿no? Yo recuerdo a estas alturas que cuando éramos jóvenes teníamos una reunión de jóvenes muy grande ya, y estábamos ahí con los jóvenes y todos éramos bien fogosos. Y ahí mi hermano Coco dice que me conoció desde tan joven. Él vino a la iglesia y ya me encontró acá, o sea que yo ya era casi parte de los muebles. Pero lo que no dice Coco es que él me conoció y éramos de la misma edad, ¿no es cierto? Ya estamos parches, pues Coco, ya estamos parches. La cosa es que éramos unos jóvenes bien movidos y bien fogosos, y queríamos hacer, y las damas también eran numerosas como siempre y muy activas en la iglesia, y entonces dijeron: bueno, vamos a hacer el Día del Padre algo especial. Las damas vamos a cocinar algo rico y los jóvenes hagan el programa. Y los jóvenes, viéndolo el programa, dijimos: ¿por qué no hacemos algo diferente? Los jóvenes siempre pues queriendo hacer algo diferente, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer igual que siempre en la iglesia? Vamos a la casa de tal hermano que está en Camacho, que es grande, y ahí hacemos la reunión del Día del Padre. ¿Qué les parece? Todos fogosos. Y las hermanas dicen: no, allá no tenemos la cocina. ¿Cómo vamos a preparar? No vamos a movernos hasta allá. Los papás no van a ir. Y tenían seguramente razón, ellas eran mayores, veían esas cosas. Nosotros lo único que queríamos era que sea diferente, ¿no? Bueno, pues parecen ahora contadas cosas tontas, ¿no? Porque qué importa dónde, si es acá o es allá, igual los celebrados son los papás, ¿no? Y nosotros los jóvenes íbamos a hacer el programa y las hermanas iban a hacer el cumbián. Así que no era de poca importancia su opinión, porque ellas iban a hacer ¿no? Pero como les dije, los jóvenes éramos un número regular de personas, y las hermanas también, y hubo tal desacuerdo que tuvimos que irnos un domingo en la mañana antes de la celebración para ver dónde iba a ser y coordinar con las hermanas. Y nos reunimos con las hermanas y con los jóvenes. Y dijimos: miren, estamos haciendo esto, las hermanas se van a encargar de esto y los jóvenes se van a encargar de esto. Y los jóvenes queremos hacerlo en la casa de tal, en Camacho, para que sea diferente, para que no sea en el mismo sitio.
pero las hermanas dicen que por allá es muy lejos y complicado llevar las cosas y los papás no van a ir, etcétera, etcétera, toda la historia. Y ahí las hermanas dieron su opinión, los jóvenes dieron su opinión y todo dijeron, y al final dijeron, ¿sabes qué? Vamos a votar. Y todos estuvieron de acuerdo en votar, tanto las hermanas como los jóvenes, porque los jóvenes creían que eran suficientes como para ganar la votación y las hermanas también creían que eran suficientes como para ganar la votación. Y votamos. Es más o menos como elegir al diácono Matías, ¿no? O sea, elegimos, creo, la forma equivocada para decir, pero el asunto es que votamos. ¿Y quién creen que ganó? Todos dicen, en la mañana también dijeron las damas, los jóvenes ganaron. Los jóvenes ganaron y los jóvenes dijeron, ahí en la casa del hermano, ahí vamos a pasarla bien. Y las hermanas, pero ahí no se va a llevar bien y no hace bien la cosa. Entonces, felizmente los que estaban ahí liderando la reunión se dieron cuenta de que a pesar de que todos habían estado de acuerdo con votar y que habían ganado los jóvenes en su idea, el espíritu no era bueno. ¿Me entienden? ¿No? O sea, una cosa es que ganes por la votación y otra cosa es que está bien, pero yo no voy a poder ir, no sé, ya comienzan a las actividades, así no va a quedar rico el ají de gallina, se va a enfriar, no sé. Bueno, se sentía, no es que las hermanas quisieran hacer cosas malas, sino que se sentía un mal ánimo, a pesar de que habíamos votado. Entonces el hermano que estaba a cargo le dice a los otros jóvenes que estaban a cargo, dice, mire, hemos ganado la votación, pero así no vamos a tener una buena reunión. ¿Por qué no hacemos una cosa? Hagámoslo acá, ya no importa, ganamos la votación, hagámoslo acá. Bueno, hemos ganado la votación, pero está bien, mejor para llevar la fiesta en paz, hagámoslo acá. Y entonces dijimos, a ver, atención hermanos, ya hemos decidido algo. Olvídense la votación, mejor hagámoslo acá para hacerlo más contento. ¿Les parece? Y yo dije que las personas, yo pensé que las personas de la reunión de damas iban a decir, bien, acá, ¿no? Porque habían estado muy interesadas en que sea acá. Pero las hermanas dijeron, pero los jóvenes han ganado. Lo justo es que sea como los jóvenes lo han dicho. Y ahora ellos se están despojando de ese derecho. No. Que se haga donde los jóvenes querían hacerlo. ¿Se dieron cuenta? O sea, ellas querían que sea acá, nosotros queríamos que sea acá, en otro sitio, hacemos votación, ganamos, pero hay un descontento, porque no querían que se haga allá. Entonces cuando los jóvenes deciden, bueno, ya no importa, hemos ganado, pero no importa, hagámoslo acá ya, se acabó ya, vamos a llevar la fiesta en paz. Ahí las hermanas retrocedieron y dijeron, no, ustedes han ganado, hagámoslo allá. ¿Se dan cuenta? Es que tu humildad desarma a tu enemigo. Cuando tú te despojas de tu derecho y eres humilde, muchas veces puedes desarmar en este caso las damas no eran nuestros enemigos por si acaso, pero puedes desarmar a aquel que está pensando diferente a ti. ¿Me entienden? Esa lección se me quedó grabada acá. ¿Cómo podía ser, no? O sea, pero ellas después se dieron cuenta que no era justo. Dijeron, no, vamos a hacerlo allá. Y es lo que dice aquí. Si ellas tuvieran la humildad que tuvo el Señor Jesús de despojarse de sus derechos y de humillarse a sí mismo, de ser humildes, harían lo que dice Pablo en 1 Corintios 6:7, por favor. 1 Corintios 6:7. Hablando de los litigios delante de los incrédulos, dice que no puede ser, pues, o sea, ustedes son creyentes y tienen problemas. La iglesia de Corinto, como nos enseña el hermano Gilberto en las noches, tenía varios problemas. Era una iglesia un poquito desordenada y la carta a los Corintios es una carta que pretende, en la que Pablo trata de ordenar algunas cosas. Y entre las cosas que tienen que ordenar, dice, no puede ser. Escucho que ustedes tienen problemas entre ustedes y se van a los tribunales de los incrédulos y ustedes son los que van a juzgar a todos y van a estar poniendo sus causas delante de los incrédulos. Y el versículo 7 dice, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. Eso ya de por sí está mal, ¿no?
¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Lo que Pablo está diciendo es que hay veces en que vamos a tener dificultades, porque somos personas, tenemos una naturaleza humana. Todavía no hemos sido, como dije hace un rato, transformados al cuerpo de la gloria suya. Todavía estamos en el cuerpo de la humillación nuestra. Y todavía tenemos nuestros propios deseos y nuestras concupiscencias que nos llevan a caminos equivocados y a decisiones equivocadas y a pleitos y a contiendas muchas veces. Pero lo que dice Pablo dice, ya en sí es una falta que entre vosotros existan estos pleitos. Pero encima no están dispuestos a sufrir el agravio, no entiendo. Si el Señor Jesús no tuvo ningún problema, no se hizo problema con despojarse a sí mismo por amor y entregarse a sí mismo por amor. ¿Por qué ustedes no tienen ese mismo sentir que hubo también en el Señor Jesús de sufrir el agravio? ¿Por qué no sufrís el agravio? Esa es la exhortación que hace el Señor. Ay, qué problema, ¿no? Cuando tenemos una diferencia con algún hermano, lo que el apóstol nos dice es mejor sufrir el agravio, es mejor el ser defraudado, porque peor es agraviar y defraudar. Y créeme que así vas a salir ganando, porque la palabra de Dios dice, haciendo el bien a tu enemigo, haciendo el bien a quien te hace mal, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Por eso la enseñanza del Evangelio y por eso la enseñanza del Señor Jesús va en el sentido de esa humildad. Si nosotros somos capaces de ser humildes, vamos a tener menos problemas. Spurgeon decía algo interesante, dice, me da gusto en uno de sus mensajes que no sepamos de qué se trataba este pleito entre Bodia y Sintique. Me siento agradecido por ser ignorante de tales asuntos. Pero como una cura a los desacuerdos, el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Las personas que son muy felices, especialmente los que están gozosos en el Señor, no son aptas para ofender o recibir ofensas. Sus mentes están dulcemente ocupadas con las cosas de lo alto, que están tan dulcemente ocupadas con las cosas de lo alto que no son fácilmente distraídos por los pequeños problemas que surgen naturalmente entre criaturas tan imperfectas como nosotros. El gozo en el Señor es la cura de toda discordia. Y no le faltaba razón. Por eso es que sin cambiar de tema, el apóstol dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. ¿Cuántas veces ha dicho Pablo en esta carta que debemos estar gozosos? Que él se goza en la firmeza en el capítulo 3, versículo 1 dice así, dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Es decir, no le molesta repetirnos una y otra vez que nos gocemos, que nos alegremos, que nos regocijemos, porque un corazón alegre, un corazón gozoso, no es una sonrisa externa, es el resultado de una relación viva, devota y permanente con su Señor. Por eso es que Juan dice, vosotros, yo soy el Señor Jesús dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Un pámpano que es cortado no puede llevar ningún fruto, porque no está conectado a la vid. ¿Se dan cuenta? Mientras estemos conectados a la vid, lo que correrá por nuestras venas será gozo y alegría. Si no hay gozo y alegría, es porque estás resintiendo tu relación con Dios de alguna manera. Y si tú estás gozoso y alegre, lo demás viene solo. No vas a tener problemas con cualquier cosa que se te presente, con cualquier hermano que de repente te haga algún agravio. ¿Por qué? Porque tu gozo y tu conexión con el Señor están por encima de ello. Como dice Spurgeon, ¿no? Estamos tan dulcemente conectados con nuestro Dios y con nuestra alegría que nos produce estar con Dios, que esas cosas son minúsculas.
¿no? Por eso es que la solución a las discordias tiene que ver con nuestra relación con Dios, con nuestra capacidad de ser humildes. ¿Podemos ser humildes como el Señor Jesús? Si no pudiéramos serlo, el apóstol Pablo no lo hubiera pedido. No diría, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. No lo diría, pues. Pero como sí podemos, nos lo dice: sean humildes como el Señor. Y en otra porción dice: sufran el agravio. Es mejor sufrir el agravio, ¿no?, que ser el agraviante. Es mejor el ser defraudados que defraudar a otros. Por eso es que dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Otra vez les digo, regocíjense. Por si no me han entendido qué quiero decir, estén alegres, contentos, llenos de gozo, porque la única fuente del gozo es el Señor. Y si ustedes están llenos de gozo, hacia afuera van a impartir va a verse en sus relaciones con los demás, ¿no? No vamos a estar amargados, no vamos a estar refunfuñones, no vamos a estar renegando a cada rato. Claro, muy fácil decirlo esto el domingo en la mañana, a estas horas, cuando todos están en las alturas de la alabanza. Pero es difícil decirlo esto el día martes, miércoles, jueves, cuando estamos en el trabajo y cuando viene alguien y se te pone bravo y cuando tú tienes que discutir con alguien ásperamente por cuestiones terrenales, ¿no? Pero está bien, eso sucede. Sin embargo, el cristiano, como Pablo en las prisiones, puede aún en medio de las circunstancias tener un contacto directo con su Dios y poder manejar con alegría aún esas cosas, ¿no? Es una exhortación, por eso es una exhortación a vivir en unidad con alegría, regocijados en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijados, ¿no? Pablo diciéndolo desde sus prisiones. Yo no sé, no he entrado hasta ahora al Lurigancho ni a Canto Grande, pero debe ser condiciones bien feas, ¿no? Pues si en el siglo XXI tenemos cárceles con condiciones tan terribles, ¿cómo será en el tiempo de Pablo? ¿No? Para que tengan una idea, hoy en día tú tienes electricidad, agua y desagüe, ¿no es cierto? En ese tiempo no existía nada de eso. O sea, las condiciones de los que podían darse una vida cómoda eran mucho peores que las condiciones de los que ahora podemos darnos una vida más o menos tranquila. Imagínense cómo sería la cárcel en esos tiempos, si las cárceles hoy en día no son un lindo lugar para estar. ¿Ah? Imagínense cómo serían las cárceles. Y Pablo estaba en esas prisiones y podía estar gozoso, alegre y contento, porque su gozo no venía de las circunstancias, sino que venía más bien de la relación que él tenía con su Dios. Por eso es que debemos estar contentos, por eso es que debemos estar alegres, porque la alegría no es lo que nos conecta con Dios, es el resultado de estar conectados con el Señor. Amén. Y eso es muy importante, porque luego el apóstol Pablo desarrolla un tema que es interesante acerca de cómo los filipenses ofrendaban para el sostenimiento de las misiones y el ministerio de Pablo. Y dice: me alegro mucho de que ustedes otra vez estén, y no lo digo porque quiera algo de vosotros, sino porque abunde fruto en vuestra cuenta. Y respecto a dar, y vamos a tener las próximas semanas unos temas respecto a la mayordomía de dar, pero es interesante. Yo leí el otro día que cuando el Señor dice, o cuando Pablo dice que Dios ama al dador alegre, dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y la pregunta era: ¿Dios ama a aquel que da sonriendo? ¿Dios, el que está alegre, como resultado de esa alegría da? ¿O el dar te produce alegría? Son preguntas que surgen cuando uno lee eso
Y yo creo que tiene que ver más con que cuando estás alegre, das con liberalidad. ¿Me entienden? Ahora, esto no lo digo como una estrategia, vamos a contentar a los hermanos para que den, no, esa es la idea. La idea es que estés conectado con el Señor, porque tu gozo no va a impedir que nada sea importante más que tu gozo y tu alegría y tu relación con Dios. Y lo demás son cosas que vienen que caen por su propio peso. Si hay que dar para algo, y puedes dar con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Fíjense, Dios no se centra en la ofrenda, sino en el ofrendador, en el dador. Y está interesado en que ese dador sea un dador gozoso. Por eso el apóstol Pablo dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Es una razón para siempre estar gozosos, el saber que el Señor es la fuente de nuestra firmeza. Finalmente, dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y la palabra gentileza tiene que ver con paciencia, con amabilidad, con suavidad. Alguien dice que tiene que ver la palabra en el griego con el no tener una voluntad para litigar. O sea que todo está relacionado. Cuando dice vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres, tiene que ver que nosotros seamos de tal forma nuestro carácter que no estemos dispuestos a estar litigando, que no estemos dispuestos a estar discutiendo, a estar peleando. Tiene que ver con la unidad que debía haber en el cuerpo de Cristo y con los acontecimientos entre Evodia y Síntique, porque eran personas amadas de Pablo y porque ellos podían estar prefiriendo la gentileza y la amabilidad antes que estar dándole importancia a sus diferencias, ¿no? Por lo tanto, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. No hay tiempo, hermanos, para más, el tiempo nos ha ganado, pero la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Y cuando dice que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, es porque la paz de Dios sobrepasa nuestro entendimiento. Voy a leer algo escrito por un joven cristiano, hijo de nuestro hermano Diógenes Valverde, que está pasando por un cáncer. A su edad, no sé, 18, 20 años, él es un creyente, pero él en medio de la enfermedad puede decir que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Él escribe a los hermanos y dice: ayer por la noche me detectaron cáncer de manera definitiva. O sea, ya es claro. Es un joven, ¿eh? Por un lado, creo que no lo tomé como algo muy grave, pero por otro, tengo la convicción y sé que la paz que Dios me ofrece por medio de su Espíritu Santo, y la cual sobrepasa todo entendimiento, en vez de tristeza o angustia, me ha llenado de gozo. Sé que mi Dios es fiel, pero sobre todo Él es amor. Le he dado gracias por tener esta enfermedad. Sé que es para mejor, y a los que Dios me ha permitido conocer les pido sus oraciones por mí, pero sobre todo por mi familia. Muchos textos bíblicos han pasado por mi mente, pero el que ha quedado impregnado es el siguiente: pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Sufre de un cáncer linfático o a los ganglios, y gracias a Dios las noticias que estamos recibiendo son mejores, porque inicialmente no sé, la concentración tumoral era algo así como 3000, y los últimos exámenes después de sus primeras quimioterapias está en 300. O sea que las oraciones del Señor están siendo escuchadas, y les pido oraciones por el joven, David se llama. Pero lo que quería era leer esta porción solamente porque me impactó mucho que un joven de 18 o 20 años, no conozco bien su edad, pero es muy jovencito, sepa entender como cristiano que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque la fuente de nuestro gozo no son las circunstancias,
La fuente de nuestro gozo no es lo que nos rodea. La fuente de nuestro gozo no son las buenas circunstancias que vivimos, la solvencia económica que tengamos. La fuente de nuestro gozo eres tú, oh Dios. Andar contigo, vivir contigo, saber que nuestros hijos andan en la verdad, conocer que nuestros discípulos son creyentes que ganan almas. La fuente de nuestro gozo eres tú, oh Dios. Y Dios mío, te damos gracias por eso y te pedimos que podamos reflexionar esta semana en esta verdad. Que podamos ser personas alegres y no tristes, contentas y gozosas, porque hay una relación que nos llena de gozo. En el nombre del Señor Jesús, amén.